El embajador Clelet del Imperio Valoriano se había preparado para este momento durante toda su carrera. 3 décadas de formación diplomática, dominio de 17 idiomas y un historial impecable en las evaluaciones del primer contacto. Se encontraba en el hangar de la estación espacial más nueva de la humanidad, su piel violeta prácticamente resplandeciente de orgullo profesional, ajustándose la faja ceremonial por 4ª vez. «Esto será impecable», murmuró a su esposa Meera, que ya observaba la arquitectura humana con una diversión apenas disimulada. «Dijiste eso sobre la delegación griega». Meera se lo recordó. Los grexianos tenían una biología razonable. No se incendiaron espontáneamente. Cleat se alisó la faja de nuevo. Los humanos han superado todas las pruebas preliminares. Son, sin duda, una especie civilizada. Esto es una formalidad. La esclusa de aire se abrió con un siseo y salió el comandante Jaque Torres, vestido con lo que Cleat más tarde descubriría que se llamaba una sudadera con capucha de papá en lugar del uniforme militar adecuado. Esta fue la primera señal de alarma. La segunda bandera de lectura era la diminuta figura humana unida a su pierna. «Embajador Clelet, bienvenido a la Estación Unidad». Jaque extendió la mano con una sonrisa que parecía demasiado relajada para un encuentro diplomático formal. «Disculpen el ambiente informal de viernes. Lo siento por Emma. La niñera fue cancelada. Intoxicación alimentaria. Pero ella estará bien». Cleat miró fijamente al humano en miniatura, quien le devolvió la mirada con unos ojos inquietantemente grandes. «¿Este es tu hijo /diagonala? Sí. Tiene 3 años, está llena de energía, y prometo que se portará de maravilla». Jaque le despeinó el cabello a Emma. «¿Verdad, pequeño?» Emma no dijo nada. Estaba demasiado ocupada contemplando la belladona ornamental en la maceta decorativa junto a la esclusa de aire. Una grapa vegetal solicitada específicamente porque su belleza letal demostraría los protocolos de seguridad adecuados entre especies. «Comandante Torres, debo informarle que el espécimen botánico en ese recipiente segrega un veneno de contacto fatal para la mayoría de las especies sensibles en cuestión de minutos», Cleat dijo, mientras ya buscaba su tableta para documentar este momento didáctico. «Oh, genial», dijo Jaque. Emma ya se había acercado a la planta y había cogido un puñado de hojas. La tableta de datos de Cleat cayó al suelo con un estrépito. El tiempo parecía ralentizarse. Sus 3 décadas de entrenamiento se cristalizaron en un único momento de puro horror al ver a la niña humana apretar las hojas, con el aceite tóxico cubriendo claramente sus diminutos dedos. Y entonces, como si el universo tuviera un sentido del humor retorcido, se metió toda la mano en la boca. «Médico», Cleat chilló, lanzándose hacia adelante. «Descontaminación de emergencia. Que alguien llame. Emma, cariño, ¿qué decimos sobre comer plantas que aún no conocemos?» El tono de Jaque sugería que estaba corrigiendo modales en la mesa, no respondiendo a un envenenamiento letal. «Zoe, papi», dijo Emma apretando el puño, y luego soltó una risita. Cleat esperaba las convulsiones, los gritos, la rápida desintegración celular que había presenciado en los vídeos de seguridad del laboratorio. Emma sacó la mano de su boca, se la limpió en la camisa y se dirigió tambaleándose hacia el pasillo principal de la estación como si no acabara de ingerir suficiente toxina como para matar a un señor de la guerra valorano. «¿Lo es?» La voz de Cleat salió como un quejido. «¿Va a morir por culpa de la belladona?» Jaque recogió la tableta de datos de Cleat y se la devolvió. «No, quiero decir, probablemente deberíamos lavarle las manos antes del almuerzo, pero estará bien». Meera emitió un sonido que podría haber sido una risa o una tos. «Esa planta es letal», insistió Cleat, elevando su voz una octava. «Para vosotros, tal vez». Jaque se encogió de hombros. «Los humanos tenemos todo este tema de la tolerancia, que ha evolucionado a lo largo de la evolución. Nuestro planeta básicamente intenta matarnos constantemente, así que nos hemos vuelto bastante buenos en no morir. Mira, sé que esto parece raro,
pero te prometo que llevo 3 años criando a mi hija y Emma solo ha ido 2 veces a urgencias. ¿2 veces? Y una de ellas fue técnicamente culpa mía. Vamos, déjame mostrarte la sala de conferencias. Emma, quédate donde pueda verte. Emma ya se había ido. Cleat miró a Meera con desesperación, esperando que su esposa confirmara que aquello era tan descabellado como parecía. Meera simplemente le dio una palmadita en el hombro. Ya me gustan. Vamos a morir aquí, susurró Cleat. Vamos a morir en esta estación porque los humanos dejan que sus hijos consuman veneno como una actividad casual de la tarde, proveniente de algún lugar al final del pasillo. La voz de Emma resonó en respuesta. Papá, ¿para qué sirve este botón rojo? No toques eso. La voz de Jake, mostrando finalmente un atisbo de preocupación. Sonó una fuerte alarma. Las luces de emergencia parpadearon. Vale, tocarlo no suponía ningún problema. Estamos bien. Jake gritó alegremente. Cleat sacó sus formularios de evaluación con manos temblorosas, mirando fijamente la primera pregunta. ¿Demuestran las especies una adecuada concienciación sobre la seguridad? Lo dejó en blanco. Esta iba a ser una evaluación muy larga. Afortunadamente, la sala de conferencias estaba a prueba de niños, o al menos Cle suponía que lo estaba según los estándares humanos, lo cual, como estaba aprendiendo rápidamente, no significaba absolutamente nada según los estándares galácticos. Emma estaba sentada en una silla que era cómicamente demasiado grande para ella, balanceando las piernas y tarareando una melodía que sonaba vagamente amenazadora. Cleat se había colocado en el extremo opuesto de la mesa, manteniendo lo que él consideraba una distancia segura del pequeño motor del caos. Así que Jake dijo, mostrando una pantalla holográfica. Querías evaluar nuestras capacidades de integración cultural, nuestros protocolos de seguridad y nuestra preparación general para la ciudadanía galáctica plena. He preparado una presentación completa. Papá, tengo sed, anunció Emma. Vale, cariño, hay un zumo en mi bolso. Jake ni siquiera levantó la vista de su pantalla. Cleat observó con creciente horror cómo Emma bajaba de su silla, se acercaba tambaleándose a la bolsa de equipo de Jake y sacaba una botella que estaba claramente etiquetada con el símbolo universal de la solución de limpieza industrial. Es un disolvente corrosivo. Cleat saltó por encima de la mesa con una agilidad sorprendente para un Valoran. Emma ya había desenroscado el tapón y bebido un sorbo. Jake echó un vistazo. Oh, no. Eso no es más que una bebida deportiva aguada. A Emma le gusta poner pegatinas en todo. Probablemente sea por la botella que decoró la semana pasada. Cleat, ahora tumbado a lo largo de la mesa de conferencias, procesó lentamente esta información. Por lo tanto, ese no es el disolvente industrial utilizado para limpiar los conductos de plasma. Me refiero a que la botella solía tener esa cosa dentro, pero la lavé. Jake parecía genuinamente confundido por la preocupación de Cleat. No somos monstruos. Reutiliza los envases etiquetados con símbolos de peligro. Meera reía abiertamente ahora, con los hombros temblando mientras intentaba mantener la compostura diplomática. Mire, embajador, dijo Jake con paciencia. Sé que hacemos las cosas de manera diferente, pero te prometo que Emma está bien. Es una chica dura. El mes pasado, se cayó por todo un tramo de escaleras y después solo pidió una galleta. Eso no es tranquilizador, dijo Cleat desde su posición en la mesa. Eso es todo lo contrario a tranquilizador, Emma. Tras haber terminado su bebida que definitivamente no era venenosa, se dirigió hacia una rejilla de ventilación. Papá, hay un ruido extraño en la pared. Ese es solo el sistema de aire. Cariño. Déjalo en paz. No lo dejó en paz. Por supuesto que no. Cleat comenzaba a comprender que decirle a un niño humano que dejara algo en paz era, en la práctica, idéntico a hacerle una invitación grabada para que investigara. Emma tiró de la pieza, que se desprendió con sorprendente facilidad. Algo pequeño y morado salió corriendo.
Cleat sintió que sus 3 corazones dejaban de latir al unísono. «¿Eso es?», susurró. «Es un Skitterer». La criatura en cuestión era efectivamente un Skitterer, un espécimen altamente agresivo del sector 9 que el equipo de xenobiología de la estación había estado tratando de contener durante 3 semanas. Había matado a 2 cuidadores, herido a otros 4, y se consideraba tan peligroso que los principales expertos recomendaban espaciarlo. Emma lo recogió. Emma, no. Jake finalmente mostró verdadera alarma. El insecto, que ayer había atacado literalmente a un xenobiólogo experto, emitió un sonido que el traductor de Cleat interpretó como un ronroneo confuso y se acurrucó en la palma de la mano de Emma. «Papá, ¿puedo quedármelo? Es muy suave». El insecto, aparentemente de acuerdo con esta apreciación, se acurrucó sobre sí mismo y se quedó dormido. «Vale, eso es realmente raro», admitió Jake. «Se supone que esas cosas son hiperagresivas». Ayer intentó arrancarle el brazo al doctor Patel, dijo Cleat con un tono débil y malicioso. «Al señor Fassi le gusto», declaró Emma como si con eso se resolviera el asunto. «Cariño, el señor Fassi es un alienígena peligroso. Está bien. Por lo visto, le caes bien». Jake se frotó la cara. «Embajador, sé que esto no se ve bien. Se ve mal. Tiene mala pinta». Cleat estaba casi seguro de que le iba a dar un infarto. «Tu cría se ha hecho amiga de una criatura que los especialistas en seguridad querían expulsar al espacio. En mi defensa, no sabía que el conducto de ventilación estaba conectado a la zona de contención». Jake cogió su tableta. «Voy a enviar un mensaje a xenobiología. Querrán estudiar esto». Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, dejando que el supuesto y letal escurridizo trepara por sus brazos. La criatura parecía encantada. «¿Cómo?», logró preguntar Cleat. «¿Cómo es que no está herida? Es decir, está quieta y se porta bien. Los animales suelen reaccionar bien a eso». Jake hizo una pausa. «Bueno, los animales terrestres suelen reaccionar bien a eso. Por lo visto, los monstruos alienígenas de la muerte también». Meera había abandonado toda pretensión de decoro diplomático y estaba sacando fotos con su dispositivo de comunicación. «Vuestra especie logró viajar por el espacio», dijo Cleat lentamente. «Mientras vivían en un planeta donde tuvieron que desarrollar inmunidad al veneno y la capacidad de domesticar cualquier cosa que no os matara al instante». «Dicho así, suena impresionante», dijo Jake. «La mayoría lo llamamos simplemente martes». Emma miró a Cleat con esos ojos inquietantemente inocentes. «¿Quieres una mascota, señor peludo?» «Absolutamente no. Es muy blando». El esquivo miró a Cleat. Cleat miró al esquivo. En algún punto de esa conversación, Cleat se dio cuenta de que él era quien se sentía amenazado, no el niño de 3 años que en ese momento usaba un arma biológica como si fuera un peluche. Volvió a sacar sus formularios de evaluación. Pregunta 2. ¿Presentan las especies una evaluación de riesgos adecuada? Se quedó mirándolo fijamente durante un largo rato, luego escribió, inapropiado para nuestros estándares. De alguna manera funcional para los suyos. «Papá, tengo hambre», anunció Emma. Cleat se preparó para lo que fuera que se avecinaba. La visita a la estación Unity había transcurrido sorprendentemente bien durante aproximadamente 4 minutos, el tiempo máximo que los humanos podían mantener con normalidad antes de que el caos se desatara. Jake estaba explicando los avanzados sistemas de soporte vital de la estación, señalando un panel que mostraba datos sobre la composición atmosférica, cuando Emma desapareció. No de una forma gradual, como diciendo, «oh, se fue», sino de una forma repentina, como si hubiera estado allí y ahora no estuviera, lo que hizo que el corazón de Cleat se le helara. «Comandante Torres», dijo Cleat con fingida calma. «¿Dónde está su retoño?» Jake miró el espacio vacío donde Emma había estado 3 segundos antes. «¿Emma? Emma, ¿dónde te has metido, pequeña?».
Una risita lejana resonó desde algún lugar al final de un pasillo lateral. Eso sonó como si viniera de la dirección de los laboratorios restringidos, observó Meera, poco útil. La expresión de Jake pasó de relajada a ligeramente preocupada, lo que Cleat estaba aprendiendo que era el equivalente humano al pánico total. Vale, esto no es lo ideal. El laboratorio de xenobiología está por allá. ¿El qué laboratorio? Cleat ya estaba corriendo. Encontraron a Emma 30 segundos después, 29 segundos demasiado tarde. De alguna manera, había burlado una cerradura biométrica, un lector de tarjetas y un cerrojo físico para entrar al laboratorio más seguro de la estación. Cleat descubriría más tarde que lo había logrado siguiendo a un asistente de investigación a través de la puerta y escondiéndose tras un carrito de suministros. Pero en ese momento, lo único que podía procesar era la escena que tenía ante sí. Emma estaba de pie sobre un mostrador, con sus pequeñas manos metidas en un recipiente de contención etiquetado como riesgo biológico extremo. No abrir bajo ninguna circunstancia. Hola, papá. Saludó con la mano, cubierta de algo que brillaba tenuemente de color púrpura. La doctora Yuki Tanaka, jefa de xenobiología de la estación, estaba paralizada en un rincón, sosteniendo una tableta y haciendo un sonido como el de una tetera a punto de estallar. Se acaba de girar un segundo. ¿Qué está tocando? La voz de Cleat salió apenas un susurro. Moho mucilaginoso varelión. Doctora, dijo Tanaka, alzando la voz. A una frecuencia que podría alertar a los perros. Es un organismo parásito agresivo que se adhiere al tejido huésped al contacto y comienza la conversión celular en 90 segundos. Lo hemos estado estudiando en un sistema de contención de triple sellado porque acabó con una colonia de investigación entera en Varelia Prime. Lleva tocándolo al menos 45 segundos. Cleat hizo los cálculos. Eso significaba que Emma tenía aproximadamente 45 segundos antes de que el organismo comenzara a consumirla desde dentro. Había visto los vídeos de la documentación. No eran agradables. Emma, cariño, muy despacio, con mucho cuidado, saca las manos de ese contenedor, dijo Jake con voz tensa. Pero papá, es blando como plastilina. Lo sé, cariño. Pero tenemos que lavarte las manos ahora mismo. Emma sacó las manos y Cleat observó con absoluto horror cómo la baba púrpura se adhería a sus dedos, pulsando con lo que la documentación de la investigación describía como un comportamiento de adhesión agresivo. Esto era todo. Así terminaba una misión diplomática. Viendo cómo una niña se disolvía porque su padre la había llevado a una estación espacial. 90 segundos pasó. Emma movió los dedos, observando cómo la baba goteaba de vuelta al recipiente. Hace cosquillas. 2 minutos. Doctora. Tanaka, dijo Jake con cautela. ¿Se supone que aún está intacta? No, doctora. Tanaka había pasado de hacer ruidos como de tetera a simplemente mirar con la boca abierta. Debería estarlo. La conversión celular debería haber terminado. ¿Por qué no grita? Emma se limpió las manos en la camisa, dejando manchas moradas en la tela. ¿Puedo comer algo ahora? 3 minutos. Cleat observó cómo el moho mucilaginoso en la camisa de Emma comenzaba a perder su brillo, pasando de un púrpura intenso a un gris apagado. Se desprendía como pintura seca. ¿Acaso la doctora? Tanaka se acercó, su curiosidad científica aparentemente superando su instinto de supervivencia. ¿Acaso su sistema inmunológico acababa de matar el moho mucilaginoso? Emma tiene todas sus vacunas, dijo Jake débilmente. Vacunas. Esta cosa disolvió a una científica beliana en menos de 4 minutos. Su biología se basa en el carbono, al igual que la de los humanos. No hay razón para que lo haga. La doctora. Tanaka tomó un escáner y lo pasó sobre las manos de Emma. Su estructura celular permanecía intacta. De hecho, su recuento de glóbulos blancos estaba ligeramente elevado, como si su cuerpo acabara de superar una infección leve. Una infección leve.
Emma ya había perdido el interés en la conversación y exploraba el laboratorio con la determinación de una pequeña e imparable fuerza de la naturaleza. Se detuvo ante un gran tanque de contención, pegando la cara al aluminio transparente. «Papá, ¿qué es eso?» Cleat miró. Se le heló la sangre. Dentro del tanque había un desgarrador de espinas btellano, un superdepredador de un mundo letal que hacía que la Tierra pareciera un paraíso. Medía 4 metros de escamas, dientes y una sed de sangre insaciable. La estación lo había adquirido para estudios de comportamiento después de que matara a sus 3 cuidadores anteriores. El tanque tenía 17 cerraduras. 17. Emma golpeó el cristal. «Hola, señor dragón». El desgarrador de espinas, que dormía en un rincón, abrió un enorme ojo amarillo. «Emma, aléjate del tanque», dijo Jake. Y esta vez, había una verdadera orden en su voz. La criatura se acercó a... Con una gracia depredadora y fluida, la criatura se movió sobre el cristal. Abrió la boca, revelando hileras de dientes diseñados para destrozar placas de titanio. Presionó su rostro contra el cristal, justo frente a la diminuta mano de Emma. Cleat se preparó para presenciar el evento más traumático de su carrera diplomática. El desgarrador de espinas emitió un sonido. El traductor de Cleat se bloqueó al intentar procesarlo, pero sonó sorprendentemente parecido a un ronroneo. La postura agresiva de la criatura se suavizó. Inclinó la cabeza, siguiendo la mano de Emma mientras la movía sobre el cristal. «Es bonito», dijo Emma. «Esa cosa, doctora», dijo Tanaka lentamente. «Responde a todo el personal humano con extrema agresividad. Intentó escapar ayer cuando Jenkins pasó por allí. Hemos estado considerando sacrificarlo porque es demasiado peligroso estudiarlo». «Emma tiene un don con los animales», dijo Jake. Y Cleat detectó el primer indicio de verdadera confusión en la voz de la comandante. «Pero esto es... Sí, esto es raro incluso para ella». Emma había vuelto a la carga, como era de esperar. Ahora estaba de pie sobre un taburete, alcanzando un contenedor rojo brillante en un estante alto. «Emma, no», gritaron 3 voces al unísono. Aún así, lo agarró. El recipiente estaba claramente etiquetado en 17 idiomas, incluido el inglés: neutroneum cristalizado, catalizador, tóxico para toda la biología conocida, letal en dosis microscópicas. Emma giró la tapa, que debería haber requerido autorización de seguridad y una llave inglesa para abrirse. «¿Cómo abre eso?» «La doctora». Tanaka se abalanzó hacia ella, pero estaba demasiado lejos. Emma miró dentro del recipiente. «¡Oh, qué brillante!». Metió la mano y sacó un puñado de polvo cristalino que brillaba como purpurina malévola. El traductor de Cleat le informó amablemente de que ahora hablaba en su idioma nativo, una serie de palabras que se traducían aproximadamente como descripciones cada vez más creativas de desastres y abandono divino. Emma se llevó el polvo a la cara. El tiempo se ralentizó. Cleat vio pasar ante sus ojos toda su carrera diplomática, terminando con él intentando explicar al Alto Consejo Valoriano cómo había permitido que una niña pequeña se envenenara de 7 maneras diferentes en menos de 15 minutos. Ella estornudó. El polvo se levantó en una pequeña nube a su alrededor. «Cara». Parpadeó, se limpió la nariz con la mano no dominante y vertió con cuidado el polvo de vuelta al recipiente. «Me pica la nariz», declaró. La doctora Tanaka, que se había rendido y ahora estaba sentada en el suelo, había olvidado su tableta. Eso debería haberle detenido el corazón al instante. Sus pulmones deberían haberse cristalizado. Su sangre debería haber. Miró a Jake. «¿Qué les pasa? ¿Son tan persistentes?», preguntó Jake. Se acercó y alzó a Emma, que aún tenía polvo brillante en las manos. «Bien, pequeña. Vamos a lavarte las manos ahora y luego hablaremos de tocar cosas en los laboratorios». «Pero eran tan geniales, papá». «Lo sé, cariño, pero no todo lo genial es seguro de tocar». Cleat recuperó la voz,
aunque sonó varias octavas más aguda de lo normal. Comandante Torres, su especie, su hija, acaba de sobrevivir a la exposición a 3 riesgos biológicos de clase Omega distintos en menos de 10 minutos. Se hizo amiga de una criatura que clasificamos como irremediablemente hostil. Consumió materia que debería haberla matado al contacto. ¿Y tu respuesta es lavarle las manos? Jake parecía genuinamente desconcertado. Es decir, sí, ¿qué más iba a hacer? Está bien. Los niños son resistentes. ¿Resistentes? Tu cría acaba de sobrevivir a lo que para la mayoría de las especies se clasificaría como un evento de extinción masiva. Es martes, repitió Jake como si eso lo explicara todo. Emma saludó con la mano al destripador mientras salían del laboratorio. La criatura la observó marcharse con lo que Cleat solo pudo describir como añoranza. Cleat se quedó en el laboratorio, rodeado de protocolos de contención violados y una biología imposible, y sacó sus formularios de evaluación. Pregunta 3. ¿Comprende la especie el concepto de mortalidad? La miró fijamente durante un largo rato y luego escribió, «Lo comprenden». Simplemente no les importa. Meera apareció a su lado, sin dejar de tomar fotos. Empiezo a entender por qué los humanos llaman a sus hijos paquetes de alegría. Sobreviven a cosas que nos matarían y lo consideran una actividad recreativa. Esto no es alegría, Meera. Esto es una locura. Quizás, dijo su esposa pensativa. Es ambas cosas. El doctor Tanaka seguía sentado en el suelo, murmurando sobre biología celular y respuestas inmunitarias imposibles. El destripador de columna se apoyaba contra su tanque, sin apartar la vista de la puerta por la que Emma había salido. Cleat tuvo un pensamiento terrible. Si los niños humanos eran así de indestructibles, ¿de qué serían capaces los adultos? No quería saberlo. Iba a averiguarlo. Cleat se encontró en el archivo de la base de datos de la estación a las 2 de la madrugada, hora de la estación, porque al parecer su cuerpo ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las pequeñas manos de Emma cubiertas de sustancias que deberían haber derretido su ADN. La terminal del ordenador brillaba tenuemente en la oscuridad mientras abría archivo tras archivo sobre biología humana, historia humana, cualquier cosa relacionada con la humanidad que pudiera explicar lo que había presenciado. Meera lo encontró 3 horas después, rodeado de pantallas holográficas que mostraban información cada vez más abundante. Perturbador. Te perdiste la cena, dijo, dejando un recipiente con pasta nutritiva valorana. Meera, mira esto. Cleat señaló frenéticamente una maqueta de la Tierra. El planeta natal de los humanos tiene un contenido de oxígeno atmosférico del 21%. Parece razonable. Es corrosivo. El oxígeno es un elemento venenoso y altamente reactivo. Lo respiran constantemente y sus células lo utilizan para generar energía mediante un proceso que, en cualquier sistema biológico sensato, se clasificaría como combustión controlada. Meera se sentó, estudiando las maquetas. Continúa. Su planeta ha experimentado y sobrevivido a 5 extinciones masivas. 5. La mayoría de las especies sobreviven a una, quizá 2 si tienen mala suerte, antes de que el universo borre todo rastro de su pasado. Los humanos evolucionaron después de que su planeta intentara aniquilarlo todo con hielo, fuego, asteroides, volcanes y una atmósfera tóxica. Cleat abrió otro archivo. Y mira esto. Sus plantas. Lo que consideran seguro. Las plantas comestibles contienen compuestos que son, literalmente, mecanismos de defensa para matar a los herbívoros. La belladona del hangar. Y esto es solo el principio. Comen pimientos que desencadenan los receptores del dolor como actividad recreativa. Consumen etanol, un disolvente, por diversión. Mantienen animales como compañeros que aún conservan la capacidad de matarlos. Cleat caminaba de un lado a otro, con sus 3 corazones latiendo a ritmos diferentes. Su planeta tiene sistemas climáticos lo suficientemente poderosos como para arrasar ciudades,
actividad tectónica que remodela continentes con regularidad y organismos microscópicos que libran una guerra constante contra sus sistemas inmunológicos. Meera revisó los datos, su expresión pasando de divertida a preocupada y luego a algo cercano al asombro. Esto indica que su gravedad es casi el doble de la estándar galáctica. Exactamente. Evolucionaron en condiciones que aplastarían a la mayoría de las especies, respirando una atmósfera tóxica, ingiriendo veneno, luchando contra parásitos que evolucionaron específicamente para matarlos y lidiando con megapa que los consideraban alimento. Cleat mostró una imagen de algo llamado oso. Mira esto. Compartieron sus continentes con estos durante miles de años. Es horrible. Pensaban que era adorable. Hacen juguetes con su forma para sus hijos. Cleat se desplomó en una silla. Meera, he estado equivocado. Pensé que Jake fue una madre negligente. Pensé que la supervivencia de Emma hoy era suerte o una anomalía. Y ahora entiendo que el comportamiento de Emma no es contrario a su biología, sino que se debe a ella. Los niños humanos están literalmente diseñados para aprender mediante ensayo y error, para poner a prueba los límites, para desafiarlos. Porque en su planeta, así es como se descubre que te matará y que solo podría matarte. Cleat abrió otro archivo. Este mostraba la historia evolutiva humana. Observen su desarrollo. Los bebés humanos nacen prácticamente indefensos, algo raro en la naturaleza. Pasan años en un estado vulnerable, aprendiendo mediante la exploración y la experimentación constantes. La mayoría de las especies protegen a sus crías durante ese periodo. Sí, pero los humanos no pueden protegerlas por completo porque todo su planeta es una trampa mortal. Así que, en cambio, desarrollaron esta estrategia increíble: hacer que los niños sean lo suficientemente curiosos para explorar, lo suficientemente resistentes para sobrevivir a la exploración y lo suficientemente adaptables para aprender de ella. Cleat ahora se mostraba muy entusiasta. Emma no estaba siendo imprudente hoy. Estaba haciendo exactamente lo que millones de años de evolución la diseñaron para hacer: poner a prueba su entorno para comprenderlo. Meera abrió un archivo sobre la historia médica humana. Decía que sobrevivían con frecuencia a lesiones que para nosotros serían fatales. Huesos rotos, laceraciones, infecciones, y simplemente sanaban. Sus cuerpos se reparaban de daños que requerirían una regeneración celular completa para un valorano, porque no les quedaba otra opción. Su planeta no les permitía el lujo de morir por heridas leves. Cleat señaló un gráfico que mostraba la respuesta inmunitaria humana. Son inmunes. Sus sistemas son como instalaciones militares, en constante alerta máxima, catalogando amenazas y desarrollando contramedidas. Ese moho mucilaginoso beliano no tenía ninguna posibilidad contra miles de millones de años de guerra evolutiva. ¿Y qué hay del desgarrador de espinas? Cleat consultó estudios de comportamiento. Los humanos domesticaron lobos. ¿Lobos? Depredadores ápice con estrategias de caza en manada y mandíbulas capaces de triturar huesos. Observaron a estas criaturas y pensaron: podría ser amigo de eso. Y tenían razón. Se desplazó frenéticamente por el mapa. Han domesticado docenas de especies a lo largo de su historia. Poseen una comprensión instintiva del comportamiento de los depredadores porque pasaron milenios siendo tanto depredadores como presas. Así que la capacidad de Emma para calmar al desgarrador de espinas no es magia. Es simplemente humana. Comprendió, a un nivel instintivo, cómo acercarse a un depredador sin provocar su ataque. Su especie lo ha hecho durante miles de años. Cleat abrió otro archivo. Este trataba sobre la exploración espacial humana. Y miren esto: su viaje al espacio. La mayoría de las especies desarrollaron métodos lentos, cuidadosos y metódicos para abandonar su planeta. Los humanos se ataron a explosiones controladas y simplemente partieron. Sus primeros programas espaciales tuvieron tasas de mortalidad que habrían acabado con el intento de cualquier otra especie por alcanzar la órbita. Pero siguieron intentándolo porque están acostumbrados a altas tasas de mortalidad.
Toda su historia evolutiva es una historia de supervivencia contra todo pronóstico. Cleat se levantó y volvió a caminar de un lado a otro. Lograron viajar al espacio no a pesar de sus orígenes en mundos mortales, sino gracias a ellos. Son solucionadores de problemas que no aceptan lo imposible como respuesta porque toda su existencia es estadísticamente imposible. Meera permaneció en silencio un largo rato, procesando la información. Así que cuando Jake dijo, es martes, se refería a que el comportamiento de Emma ese día, la exposición al veneno, los animales mortales, la toxicidad. Materiales. Ese era un día normal para un niño humano. Ni siquiera uno particularmente peligroso según sus estándares. Cleat abrió un archivo etiquetado como lesiones infantiles comunes e inmediatamente se arrepintió. Meera, tienen todo un campo médico dedicado a curar a los niños que se lesionan durante la exploración. Es lo esperado. En realidad, es bastante brillante, de una manera aterradora. Es una locura. Es hermoso. Es completamente contrario a todos los principios de crianza segura en la galaxia. Cleat se dejó caer en su silla. Los he estado evaluando según los estándares de Valoran, según los estándares normales, pero no hay nada normal en los humanos. Son una especie de supervivientes que vieron un universo que intentaba matarlos y decidieron hacerse amigos de él. Meera se puso de pie, colocando una mano en el hombro de Cleat. Entonces, ¿qué significa esto para tu evaluación? Cleat miró fijamente las pantallas, las montañas de evidencia que mostraban el viaje imposible de la humanidad desde presa de mundos mortales hasta civilización espacial. Significa que he estado haciendo las preguntas equivocadas. He estado tratando de determinar si los humanos son lo suficientemente seguros para la sociedad galáctica cuando debería haber preguntado si la sociedad galáctica está preparada para los humanos. ¿Y tu respuesta? Absolutamente no. Cleat esbozó una risa débil. Pero no creo que eso deba impedirnos integrarlos. Meera, piensa en lo que podrían aportar. Una especie que ve los obstáculos como retos, que trata lo imposible como simplemente difícil, que sobrevive mediante la adaptación y la innovación en lugar de evitar el riesgo por completo. ¿Revolucionarían todo lo que tocaran? ¿O lo destruirían? ¿O ambas cosas a la vez? Cleat sacó sus formularios de evaluación, aún casi en blanco. Son peligrosos, Meera. No porque sean agresivos o belicosos, sino porque, fundamentalmente, no entienden el concepto de demasiado peligroso para intentarlo. Van a traspasar límites que desconocíamos, sobrevivir a cosas que deberían matarlos y hacerse amigos de criaturas que quieren devorarlos. ¿Y vas a recomendar la integración? Cleat pensó en Emma jugando felizmente con sustancias que podrían acabar con civilizaciones, completamente ajena a que se suponía que debía estar muerta 7 veces. Pensó en la serena aceptación de Jake ante el caos de su hija, la facilidad propia de una especie que había aprendido a coexistir. Con peligro constante. Sí, dijo finalmente, con advertencias, muchísimas advertencias, como nunca, bajo ninguna circunstancia, ofrecerse como voluntario para cuidar a sus hijos. Meera rió y Cleat se encontró riendo también. La histeria del día finalmente había roto su compostura diplomática. En algún lugar de esta estación, Emma probablemente dormía plácidamente, soñando sueños inocentes, completamente ajena a que le había provocado una crisis existencial a un diplomático experimentado. Los humanos no solo sobrevivían en un mundo letal, prosperaban en él. Y ahora estaban llevando esa resiliencia a las estrellas. La galaxia, se dio cuenta Cleat, estaba a punto de volverse muy interesante o muy muerta. Posiblemente ambas cosas. Definitivamente ambas. La mañana llegó demasiado pronto. Cleat lo había logrado. Aproximadamente 40 minutos de sueño, interrumpidos por pesadillas en las que Emma cabalgaba el desgarrador de espinas por la estación mientras comía veneno cristalizado como si fueran caramelos. Encontró a Jake en el centro de mando de la estación, con un aspecto notablemente descansado para alguien cuyo hijo había violado todos los protocolos de seguridad de la galaxia el día anterior.
Emma estaba sentada cerca coloreando con lo que Cleat esperaba desesperadamente que fueran dibujos normales. Crayones, no algún tipo de marcador industrial tóxico. Embajador, ¿durmió bien? La alegría de Jaque era casi ofensiva. No. Cleat dejó su tableta con más fuerza de la necesaria. Comandante Torres, necesito presentar mi evaluación preliminar y he encontrado un problema. ¿Qué clase de problema? Cleat abrió sus notas. Cada observación que documenté ayer parece un informe sobre una falla de contención. El sujeto consumió veneno de clase A. El sujeto se hizo amigo de Cenopa hostiles. El sujeto manipuló materiales considerados letales para toda la biología conocida. Mis superiores van a pensar que sufrí una crisis nerviosa. Jaque se inclinó para mirar la pantalla. De acuerdo. Sí, cuando lo escribes así, suena mal. Porque es malo, señor. Cleat tiene una voz fuerte, observó Emma, sin levantar la vista de su dibujo. Lo siento, jovencita. Cleat bajó la voz con esfuerzo. Comandante, ¿cómo se supone que voy a evaluar la preparación de su especie para la integración galáctica cuando mis notas parecen un informe de desastre? Bueno, ¿cuáles son las preguntas reales de su evaluación? Cleat repasó el formulario: seguridad, protocolos, evaluación de riesgos, compatibilidad cultural, responsabilidad tecnológica, temperamento diplomático y evaluación general de la amenaza. De acuerdo. ¿Y qué observaste? Observé a tu descendencia violando sistemáticamente todos los protocolos de seguridad mientras tú mirabas con leve interés. Jaque consideró este contraargumento. ¿Salió algo realmente mal? Cleat abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. ¿Consumió veneno? ¿Pero murió? No. ¿Pero resultó herida? No. ¿Hirió a alguien más? El destripador parecía emocionalmente devastado cuando se fue. Pero herida físicamente, insistió Jaque. Cleat se desplomó. No. Entonces, desde un punto de vista puramente objetivo, Emma exploró su entorno, interactuó con diversos materiales y organismos, y terminó el día en perfecto estado de salud sin bajas. Jaque sonrió. Me suena a una evaluación de riesgos exitosa. Eso no es. No puedes simplemente. Cle tomó su tableta. Bien. Repasemos esto sistemáticamente. Protocolos de seguridad. ¿Cómo manejan los humanos las situaciones peligrosas? Evaluamos el peligro real frente al peligro percibido, luego procedemos con la precaución adecuada. Emma puso las manos en el moho mucilaginoso de Barelión, lo cual, como se vio, no era peligroso para ella. Jaque abrió un archivo en su tableta. La doctora Tanaka me envió su análisis esta mañana. Resulta que el sistema inmunitario humano trata el moho mucilaginoso como una infección bacteriana común. No es que Emma estuviera actuando de forma imprudente, es que tú representas un peligro. Las clasificaciones no tienen en cuenta la biología humana. Cleat quiso discutir, pero la lógica era sólida. Bien. Evaluación de riesgos. ¿Cómo evaluamos los humanos el riesgo? Consideramos la probabilidad de daño, la gravedad del daño potencial y la probabilidad de supervivencia si se produce el daño. Jaque señaló a Emma. Los niños, en particular, están diseñados para poner a prueba los límites porque así es como aprenden qué es realmente peligroso y qué es lo que simplemente preocupa a los adultos. La mayoría de las especies enseñan a los niños mediante la instrucción, no la experimentación. Claro, pero los humanos somos muy buenos sobreviviendo a experimentos fallidos. Es algo propio de nosotros. Jaque abrió otro archivo. Mira nuestra historia. Cada gran avance humano surgió de alguien que intentó algo que todos los demás consideraban demasiado peligroso. Fuego controlado, navegación oceánica, vuelo motorizado, viajes espaciales. Somos una especie que busca descubrir. Emma alzó su dibujo. En él se veían figuras de palitos con las letras M y MR fácil rodeadas de corazones. El esquiterer era morado y tenía demasiados dientes, pero sonreía. Es precioso, cariño, dijo Jaque.
Cleat miró fijamente el dibujo, luego su formulario de evaluación. Compatibilidad cultural. ¿Respetan los humanos los límites y costumbres de otras especies? Absolutamente. Estamos muy interesados en aprender de otras culturas. Emma violó los protocolos de contención en un laboratorio seguro. De acuerdo, sí, pero en su defensa, tiene 3 años. Los humanos adultos son mucho mejores siguiendo las reglas. Jake hizo una pausa. La mayoría de las veces, en general, lo intentamos. Al menos eso no inspira mucha confianza, comandante. Mire, embajador, no voy a fingir que los humanos somos perfectos. Somos curiosos. Exploramos los límites, y a veces, rompemos cosas que intentamos comprender. La expresión de Jake se volvió más seria. Pero también nos adaptamos rápidamente. Aprendemos de los errores y realmente queremos formar parte de la comunidad galáctica. Simplemente partimos de una base diferente a la de la mayoría de las especies. Cleat planteó la siguiente pregunta: responsabilidad tecnológica. ¿Se puede confiar en los humanos con la tecnología avanzada? Construimos una estación espacial con sistemas de soporte vital que satisfacen las necesidades ambientales de 17 especies diferentes, incluida la suya. La hemos mantenido durante 2 años sin fallos catastróficos. Jake señaló el centro de mando. Nuestro historial de seguridad es bastante bueno si se tiene en cuenta que aún estamos aprendiendo. Emma abrió un contenedor que requería autorización de seguridad y asistencia mecánica. De acuerdo, es culpa nuestra. No esperábamos que un niño de 3 años burlara la biometría. Cerraduras. Actualizaremos nuestros protocolos de seguridad. Jake tomó nota en su tableta. ¿Ves? Adaptándonos. Emma había dejado de colorear y ahora estaba de pie junto a una ventana observando cómo atracaba un barco de suministros. Papá, ¿por qué brilla tanto ese barco? Porque es nuevo, cariño. El metal aún no se ha oxidado. ¿Qué es oxidarse? Es cuando el oxígeno reacciona con el metal y lo hace cambiar de color. Ah, como cuando mi bicicleta se oxidó. Exactamente así. Cleat observó la conversación, asimilando la naturalidad con la que Jake le explicaba química compleja a una niña pequeña. Hay que educar a los hijos desde pequeños. Los niños hacen preguntas. Las respondemos con la mayor honestidad posible. Jake le sonrió a Emma. No recordará la mayor parte, pero fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico. Al exponerlos al peligro, al exponerlos al universo y enseñarles a desenvolverse en él. Jake miró directamente a Cleat. Embajador, sé que ayer fue un día abrumador. Sé que Emma parece imprudente según sus estándares, pero la cuestión es esta. Los niños humanos han estado aprendiendo de esta manera durante cientos de miles de años. Seguimos aquí. Prosperamos. Llegamos al espacio usando este mismo método. Cleat revisó su formulario de evaluación. Todas las preguntas diseñadas para especies que evolucionaron en mundos seguros y estables con peligros predecibles. Tu especie no cumple con los criterios de evaluación. Entonces, tal vez haya que actualizarlos. Así no funciona la diplomacia. Comandante, tal vez debería. Jake se recostó en su silla. Mira, puedes presentar un informe diciendo que los humanos somos demasiado peligrosos, demasiado imprudentes, demasiado impredecibles para la integración. Tus superiores incluso podrían estar de acuerdo, pero ya estamos aquí. Ya formamos parte de la conversación y no nos vamos a ir. Puedes trabajar con nosotros, con nuestra extraña biología y todo, o pasar el próximo siglo intentando encajarnos en moldes para los que nunca fuimos diseñados. Emma volvió a la mesa y se sentó en el regazo de su padre. Papá, ¿puede el señor Cleat venir a mi fiesta de cumpleaños el mes que viene? Eso depende de él. Cariño. Por favor. Emma miró a Cleat con esos enormes ojos. Habrá pastel, juegos y de todo. Cleat pensó en los posibles peligros de la celebración del cumpleaños de un niño humano. Comida que salía disparada,
sustancias azucaradas que provocaban hiperactividad, juegos que probablemente entrañaban algún riesgo para el que no estaba preparado. También pensó en la sonrisa sincera de Emma, en las explicaciones pacientes de Jake, en la inesperada dulzura de los desgarradores de espinas y en el hecho de que los humanos habían sobrevivido en su propio planeta gracias a su determinación y adaptabilidad. «Consultaré mi agenda», dijo con cautela. Emma sonrió radiante. «Genial». Cleat abrió una nueva sección de su formulario de evaluación y comenzó a teclear. No las respuestas que el formulario esperaba, sino las que eran ciertas. Protocolos de seguridad. La definición humana de seguridad difiere de la base galáctica debido a la resiliencia biológica. Sin embargo, las tasas reales de lesiones siguen siendo bajas. Los protocolos funcionan en el contexto humano. Evaluación de riesgos. Los humanos evalúan el riesgo en función de la supervivencia, no de la evitación. Un método poco convencional pero eficaz dada la resistencia de la especie. Compatibilidad cultural. Una gran curiosidad lleva a poner a prueba los límites, pero se demuestra un interés genuino por aprender y adaptarse. Responsabilidad tecnológica. Un sólido historial de seguridad con sistemas complejos. Los protocolos de seguridad podrían necesitar una actualización para adaptarse a las capacidades cognitivas humanas. Temperamento diplomático. Amable, abierto, dispuesto a participar. Métodos poco convencionales, pero buenas intenciones. Evaluación general de la amenaza. Los humanos representan una amenaza directa mínima. La principal preocupación es su tendencia a intentar tareas imposibles y a tener éxito con frecuencia, lo que puede alterar la comprensión galáctica establecida de las limitaciones. Hizo una pausa en la sección final. Recomendación de integración. Meera apareció en la puerta con 2 tazas de café. La bebida estimulante preferida de la Tierra, ligeramente tóxica para los valoranos. ¿Has tomado tu decisión? Cleat miró a Jake, que ayudaba a Emma a colorear un segundo dibujo. Observó la estación a su alrededor, que funcionaba sin problemas a pesar de estar operada por una especie que consideraba el oxígeno un nutriente. Repasó su evaluación, llena de observaciones que habrían parecido imposibles una semana antes. Sí, dijo, ya la tomé. La transmisión holográfica al Alto Consejo Valoriano estaba programada para las 1400 horas en punto. Cleat estaba de pie en la sala de conferencias principal de la estación, con su túnica diplomática impecable y sus 3 corazones latiendo en patrones nerviosos sincronizados. Detrás de él, las ventanas de la estación mostraban la Tierra suspendida en el espacio como una canica azul y blanca, engañosamente pacífica. El consejo se materializó ante él. 7 rostros severos que representaban al órgano diplomático más poderoso de la galaxia conocida. La alta canciller Vexen tomó la palabra primero, con una voz que reflejaba 4 siglos de experiencia. Embajador Clelet, hemos revisado sus notas preliminares con considerable preocupación. Sus observaciones sugieren un comportamiento altamente irregular y múltiples infracciones de seguridad. Antes de continuar, por favor, confirme, ¿se encuentra bajo coacción o experimenta angustia psicológica? No, canciller. Estoy en mis cabales, a pesar de las pruebas en contrario. Entonces, por favor, explíquese, interrumpió el consejero Morch. ¿Cómo sobrevivió la cría de una especie a la exposición a 3 riesgos biológicos de clase omega distintos en una sola tarde? Cleat respiró hondo. Porque, consejero, los humanos no son como nosotros. No evolucionaron en un mundo pacífico con ecosistemas estables y peligros predecibles. Evolucionaron en un planeta que intentaba activamente exterminarlos. Y sobrevivieron volviéndose inmortales. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Eso es una hipérbole, sin duda, dijo la canciller Vexen. Ojalá lo fuera. Cleat mostró una pantalla holográfica que ilustraba la composición atmosférica, la actividad geológica y la biodiversidad de la Tierra. Observen. El contenido de oxígeno es del 21%,
y lo respiran constantemente a pesar de sus propiedades corrosivas. Sobrevivieron a 5 extinciones masivas. Depredadores que lo superaban en peso por órdenes de magnitud, enfermedades que evolucionaron específicamente para matarlos, sistemas climáticos capaces de arrasar ciudades, y no solo sobrevivieron a todo esto, sino que prosperaron. El consejero Dravix se inclinó hacia adelante. Su informe menciona a una niña humana que se hizo amiga de un desgarrador de espinas beriano. Sí, esas criaturas están clasificadas como irremediablemente hostiles hacia nosotros. Sí, hacia los humanos. Cleat mostró un video que el Dr. Tanaka había capturado, donde se veía a Emma de pie frente al tanque de contención mientras el desgarrador de espinas se pegaba al cristal, ronroneando. Domestican a los depredadores para que les hagan compañía. Es lo que hacen. Lo han estado haciendo durante milenios. Esto es profundamente preocupante, dijo Mortek. Una especie que no reconoce el peligro. Reconocen el peligro perfectamente, consejero. Simplemente tienen un umbral diferente para lo que constituye peligro real versus peligro teórico. Cleat presentó su evaluación completa. He pasado 3 días observando el comportamiento humano, estudiando su historia, y tras consultar sus bases de datos, mi conclusión es la siguiente: los humanos no son imprudentes. Están optimizados para sobrevivir en condiciones que matarían a cualquiera de nosotros en cuestión de horas. ¿Y crees que esto los hace aptos para la integración galáctica? El tono del canciller Bexon era escéptico. Creo que esto los hace esenciales para la integración galáctica. Un silencio se apoderó de la sala del consejo. Explícate, ordenó Bexon. Cle organizó sus ideas. Este era el momento para el que toda su carrera lo había preparado. La galaxia ha sido estable durante 3000 años. Lo hemos logrado mediante protocolos meticulosos, evitando riesgos y manteniendo los límites establecidos. No intentamos cosas que podrían fracasar. No exploramos sistemas que podrían ser peligrosos. No traspasamos los límites porque traspasar los límites es como las especies se extinguen. Como debería ser, dijo Mortek, excepto que hemos dejado de crecer. Cleat abrió los mapas de expansión galáctica. Nuestro territorio no se ha expandido en 800 años. Nuestra tecnología avanza gradualmente porque los cambios revolucionarios son demasiado arriesgados. Hemos alcanzado la estabilidad mediante sacrificar la innovación. ¿Y cómo cambiarían esto los humanos?, preguntó Dravix. Porque los humanos no saben cuándo parar. Ven problemas imposibles y los consideran un reto interesante. Sobrevivieron adaptándose, innovando, intentando cosas que ninguna especie cuerda intentaría. Cleat repasó la historia tecnológica humana. Pasaron de herramientas primitivas a los vuelos espaciales en 10.000 años. Eso es una fracción del tiempo que le llevó a cualquier otra especie galáctica. Lo lograron fracasando constantemente y aprendiendo de cada fracaso. Suena caótico, observó Bexon. Lo es. Y también es brillante. Cleat presentó su recomendación final. Los humanos traspasarán límites que desconocíamos. Intentarán soluciones que jamás consideraríamos. Sobrevivirán a situaciones que clasificaríamos como insuperables. Y sí, ocasionalmente romperán cosas, violarán protocolos y provocarán crisis existenciales a diplomáticos como yo. Pero también revolucionarán todo lo que toquen. Recomienda la integración total a pesar de estas preocupaciones. Morch lo miró incrédulo. Recomiendo. La integración es necesaria debido a estas preocupaciones. La galaxia necesita a los humanos precisamente porque son diferentes a nosotros. Cleat pensó en Emma explorando su universo sin temor. Nos hemos vuelto tan adversos al riesgo que nos hemos estancado. Los humanos, en cambio, lo toleramos hasta la locura. Juntos, podríamos lograr algo que ninguno podría conseguir solo. El consejo deliberó en silencio, con expresiones indescifrables. El canciller Bexon finalmente habló. ¿Qué salvaguardias propone? Amplios programas de intercambio cultural,
iniciativas de investigación conjuntas, misiones de exploración colaborativas donde la tolerancia humana al riesgo se equilibre con nuestra cautela. Cleat presentó su detallada propuesta. Y, por supuesto, bajo ninguna circunstancia ningún miembro del personal no humano debería ofrecerse voluntario para cuidar niños humanos sin una amplia formación y preparación psicológica. Dravix emitió un sonido que podría haber sido una risa. Pareces bastante firme en ese último punto. Me he ganado mi firmeza, dijo lentamente el consejero embajador Clelet Bexon. Nos pides que integremos una especie que considera el veneno un inconveniente menor, se hace amiga de los depredadores alfa y envía a sus crías a explorar entornos peligrosos como si fueran humanos. Desarrollo infantil estándar. Sí, canciller. ¿Y cree que esto es sensato? Cleat reflexionó cuidadosamente sobre su respuesta. Sabio, tal vez no. ¿Necesario? Absolutamente. ¿Seguro? Nunca. Pero las cosas más importantes rara vez lo son. Los miembros del consejo deliberaron en privado, en voz baja. Cleat esperaba, observando cómo la Tierra giraba lentamente en la pantalla. En algún lugar allá abajo, miles de millones de humanos seguían con su rutina diaria, completamente ajenos a que su entrada en la sociedad galáctica pendía de un hilo. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Jake entró, Emma de la mano, ambos con expresión confusa. Lo siento, embajador, susurró Jake. Emma quería darle algo antes de que terminara su llamada. Emma levantó un dibujo. Mostraba dos figuras de palitos tomadas de la mano, una etiquetada como yo y la otra como señor Clelet. Ambas sonreían. Encima de ellas, había escrito con letra cuidada, amigos. Lo había escrito mal. Cleat se dio cuenta. No le importó. Gracias, Emma, dijo en voz baja. Atesoraré esto. Las voces del consejo volvieron a oírse. Embajador Cleat, hemos llegado a una decisión. Bexon anunció, su evaluación es sumamente irregular y sus recomendaciones no tienen precedentes. Sin embargo, su lógica es sólida y sus observaciones, exhaustivas. Por la presente, aprobamos los protocolos preliminares de integración para la humanidad, en el entendido de que serán objeto de un seguimiento riguroso y de una evaluación continua. Cleat sintió un alivio profundo. Alivio, orgullo, terror, todo a la vez. Sin embargo, Mort añadió, estamos incorporando una guía obligatoria para todo el personal diplomático asignado a relaciones humanas. Advertencia. Las definiciones humanas de seguridad, riesgo y comportamiento infantil aceptable difieren significativamente de las normas galácticas. Proceda con precaución y mantenga el acceso a servicios psicológicos de emergencia. Una sabia incorporación, consejero. Una última pregunta, embajador. Bexen dijo, pasas 3 días en estrecha proximidad con humanos, incluyendo una exposición prolongada a un niño. Si tuvieras la oportunidad, ¿aceptarías un puesto permanente en relaciones humanas? Cleat miró a Emma, quien saludó con entusiasmo. Miró a Jake, quien le sonrió con ánimo. Analizó su evaluación tras 3 días de caos e imposibilidad que, de alguna manera, se habían convertido en el encargo más fascinante de su carrera. Sí, canciller, creo que sí. Entonces, considere lo hecho. Por la presente, se le nombra enlace permanente del Alto Consejo Valorano con la humanidad. Intenta que sus hijos no te envenenen. Haré lo posible, canciller. La transmisión finalizó. Cleat permaneció en silencio, asimilando lo que acababa de suceder. Lo había hecho. La humanidad fue aprobada para la integración. Ahora estaba asignado permanentemente a la especie más impredecible, resistente y caótica de la galaxia. Entonces Jake rompió el silencio. Eso parece indicar que salió bien. Su especie es oficialmente bienvenida a la Sociedad Galáctica, comandante. Genial. Deberíamos celebrarlo. Jake hizo una pausa. Aviso, las celebraciones humanas suelen incluir música a todo volumen,
comida en exceso y actividades que probablemente resulten un poco inquietantes para usted. Llegados a este punto, comandante, me decepcionaría que no lo hicieran. Emma tiró de la bata de Cleat. ¿Eso significa que vendrás a mi fiesta de cumpleaños? Cleat miró al pequeño humano que había sobrevivido a más encuentros mortales en una sola tarde que la mayoría de las especies en toda una vida. El niño que le había dado una sesión de apoyo emocional a un asesino en serie. La diminuta máquina del caos que, de alguna manera, se había hecho amiga suya a pesar de su terror inicial. Sí, Emma, iré a tu fiesta de cumpleaños. ¡Hurra! Estamos comiendo pastel y le hemos puesto la cola al burro. Y no sé qué son esas cosas, y estoy seguro de que me arrepentiré de averiguarlo. Te va a encantar, le aseguró Jake en un tono que garantizaba que a Cleat, en realidad, no le gustaría. Meera apareció en la puerta, tras haber monitorizado la transmisión desde fuera. Enhorabuena, embajadora. Acaba de vincular su carrera a la variable más impredecible de la galaxia. Lo sé. ¿Qué se siente? Cleat miró el dibujo de Emma. Dos figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol torcido. Pensó en la galaxia, estable y estancada, a punto de ser alterada por una especie que no sabía cuándo parar. Pensó en su evaluación, archivada y aprobada, abriendo la puerta a siglos de caos e innovación. Aterrador, dijo con sinceridad. Absolutamente aterrador. Pero Meera lo presionó. Creo que la galaxia necesitaba algo aterrador. Hemos estado jugando a lo seguro demasiado tiempo. Cleat dobló cuidadosamente el dibujo de Emma y lo guardó en sus archivos diplomáticos, donde quedaría conservado en el registro oficial para siempre. Los humanos nos van a presionar, a desafiar, y probablemente le provocarán a cada diplomático de la galaxia al menos una crisis psicológica. Y eso es bueno. Es necesario. Cleat sonrió a pesar de sí mismo. Además, alguien tiene que actualizar los índices de seguridad galácticos para tener en cuenta la biología humana. Bien podría ser yo. Emma ya se había marchado, investigando una planta en la esquina de la sala de conferencias. Por suerte, era originaria de la Tierra y, por lo tanto, podía tocarla sin peligro. Probablemente Jake ni siquiera parecía preocupado. Cleat estaba aprendiendo. La galaxia, se dio cuenta, también estaba a punto de aprender. Bienvenidos a la Sociedad Galáctica, humanidad, murmuró. Gracias, respondió Emma alegremente, habiéndolo oído de alguna manera al otro lado de la sala. Podemos ir a ver al señor Cleat. Estás borroso. Ahora el Esquiterer está en contención segura, cariño. Pero me echa de menos. ¿Cómo lo sabes? Simplemente lo sé. Probablemente lo sabía, pensó Cleat. Los humanos tenían la costumbre de saber cosas imposibles. Iban a ser unos siglos muy interesantes. Estaba impaciente. En realidad, eso era mentira. Podía esperar sin duda. Le gustaría tener varios años para prepararse, posiblemente décadas. Tal vez un siglo tranquilo antes. Sr. Cleat, ¿quiere ver mi colección de rocas? Las encontré afuera y papá dice que algunas son metí o hititas, de antes de que comenzara el caos de verdad. Demasiado tarde para eso ahora. Me encantaría ver su roca. ¿Colección? Emma. Meera rió. Jake sonrió. Emma saltó de emoción. En algún lugar de contención segura, un desgarrador de espinas ronroneó. La galaxia jamás volvería a ser la misma. Y, sinceramente, probablemente eso era para la